Hace ingreso el presidente de la República de Chile, excelentísimo señor Gabriel Boric Font, acompañado por el presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva, el presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor Pedro Sánchez, el presidente de la República Oriental del Uruguay, excelentísimo señor Yamandu Orsi, y el presidente de la República de Colombia, excelentísimo señor Gustavo Petro, quienes pasan a tomar sus correspondientes ubicaciones. Muy buenas tardes. A continuación damos inicio a la declaración conjunta con motivo de la reunión de alto nivel Democracia Siempre. Para comenzar, hará uso de la palabra el presidente de la República de Colombia, excelentísimo señor Gustavo Petro. Bueno, gracias a los presidentes de la República de Chile, Gabriel Boric Font, que nos invita, al excelentísimo señor presidente de la República Federativa del Brasil, Lula da Silva, de España, Pedro Sánchez, del Uruguay, Yamandu Orsi. Y básicamente hemos tenido ya varias horas de deliberación, de encuentro de ideas, de auscultamiento en un mundo, en primer lugar, que se debate en sus centros de poder en el irracionalismo, que está destruyendo la multilateralidad, es decir, el encuentro de la humanidad para resolver sus problemas fundamentales, que recurre a las bombas, en mi opinión, al genocidio, que destruye los fundamentos mismos del ser humano, quizás de la democracia, quizás de la libertad, y que es necesario que la humanidad misma responda. Y responde comenzando porque sus dirigentes progresistas, hombres y mujeres, aquí hombres por ahora, nos juntemos. Juntar, la palabra juntarse, la palabra ayudar, es quizás lo que ha hecho que la especie humana sobreviva después de centenares de miles de años en este planeta. Ayudarse es un sinónimo del amor. El amor es cooperar, ayudar al otro o a la otra. Así que es el amor lo que ha salvado la vida humana. Y creo que hoy es necesario, en los temas que debatimos en concreto, creo que auscultamos aún más, profundizamos aún más nuestros acuerdos básicos y no tan básicos que tienen que ver con la crisis climática, con la inteligencia artificial, con la paz del mundo, con rehacer la multilateralidad, con defender palabras tan básicas para el ser humano como la libertad y la democracia. Y en esa medida el Gobierno de Colombia, mientras sea progresista, estará aquí presente. Creemos que una base del progresismo mundial, que no es más que el desarrollo político de la ciencia, debe juntarse en todo el mundo y que, por tanto, encender la luz es fundamental cuando las tinieblas llegan, cuando las tinieblas empiezan a atemorizar el alma. Así que, por lo menos aquí a escala iberoamericana, Latinoamérica y España, queremos ayudar a encender la luz, la linterna de Diógenes, a abrir la luz en un mundo que se llena de oscuridad. Gracias. Muchas gracias, presidente Petro. Para continuar, se dirigirá a las y los presentes el presidente de la República Oriental del Uruguay, excelentísimo señor Yamandu Orsi. Todos sabemos que el mundo, más allá de sus problemas, tiene
distintas formas de agrupamiento de países, organizaciones, grupos que se arman, que perduran, otros que se superponen, otros que tienen carácter regional. Esto es una instancia muy clara que surgió a partir de un encuentro en las Naciones Unidas de un par de los que aquí están presentes, Pedro Sánchez y Lula da Silva, que en conversación con otros países decidieron poner en valor en la próxima instancia de septiembre de la ONU, poner en valor el peso y las carencias y las dificultades que tiene nuestra forma de vida democrática. En la convicción de que en esta propuesta de democracia siempre y la democracia como centro de la futura discusión, en la convicción de que vamos a tener muchos más países que se van a unir si el objetivo, si la puntería, si la intención es fortalecer esta forma de convivencia que viene de tan lejos y que tantas vidas y tantos sacrificios nos ha costado. Estamos convencidos de que en la medida que le pongamos sustancia, de que le pongamos elementos concretos tales como la desinformación, la defensa de las instituciones, la sustentabilidad, si nosotros aterrizamos la propuesta de democracia a cuestiones que la gente o que los pueblos lo sientan, y si somos capaces de hacer la autocrítica de por qué en nuestros pueblos la democracia a veces sufre pérdida de credibilidad, porque de eso se trata, si nosotros somos conscientes de que no estamos haciendo todo el esfuerzo posible por evitar el crecimiento de los extremismos y la pérdida de confianza en el diálogo, sin duda estamos, a partir de esta instancia y de instancias que vendrán, pero fundamentalmente en nuestros planteos concretos y nuestra propuesta concreta a la cumbre de la ONU de septiembre, si nosotros somos capaces de generar una propuesta simple, pero que a su vez tenga en la población una forma de identificarse y de entender cuáles son los problemas que la democracia sí o sí va a poder resolver, sin duda vamos a tener en la propia cumbre más adhesión y vamos a tener una prédica que es la que todos queremos para que podamos poner en valor, repito, la igualdad, la libertad y la democracia como la mejor forma que hemos encontrado la humanidad para convivir. De eso se trata esta reunión y a eso apuntamos a futuro. Agradecemos al presidente Orsi. A continuación hará uso de la palabra el presidente del Gobierno de España, excelentísimo señor Pedro Sánchez. Bueno, buenas tardes y, en primer lugar, gracias al anfitrión, gracias al presidente Boric por organizar este encuentro aquí en Chile, en un país que es todo un símbolo de lucha y por la democracia y la libertad. Hoy, como han dicho mis predecesores, mis colegas, comparecemos 5 líderes progresistas de 2 continentes y 2 hemisferios que estamos unidos frente a un mismo desafío que nos interpela a todos. Y lo hacemos, además, con una convicción compartida de que es hora de dar un paso al frente para defender y profundizar activamente nuestra democracia, de pasar, en definitiva, a la ofensiva. Nuestras sociedades se enfrentan a una amenaza real, liderada por una coalición de intereses entre oligarcas y ultraderecha, una, llamémoslo así, internacional del odio y de la mentira que avanza peligrosamente, por desgracia, en ambos continentes y, por tanto, también en el mundo, poniendo en riesgo derechos, libertades por los que muchas generaciones que nos precedieron lucharon tanto y a veces llegaron a sacrificar su vida. Por eso, preservar y mejorar la democracia no es solo una cuestión institucional o jurídica, es una cuestión política, es un deber moral, es una responsabilidad que le debemos a las generaciones pasadas, pero también a las generaciones futuras. Preservar la democracia es una tarea política que trasciende las urnas y los votos, es un deber que se libra también en nuestras calles, en nuestras plazas, en los periódicos, en las redes sociales, en las televisiones, en las organizaciones multilaterales. Es una tarea que se libra en todos los idiomas, pero que no conoce de idiomas o de acentos, sino de principios, de valores y de convicciones.
Nos enfrentamos, por tanto, a una internacional reaccionaria que actúa coordinadamente y por eso es tan importante actuar desde la coordinación y desde la respuesta conjunta. Nos toca a nosotros, a gobiernos liderados por fuerzas progresistas, encabezar esa respuesta y nos toca hacerlo solos, si es necesario, conjuntamente con la sociedad civil. Porque cada vez es más evidente que hay una derecha tradicional, con las que hasta hace no tanto tiempo compartíamos consensos básicos, que ha desertado de esa labor histórica y que ha sucumbido al discurso y al marco impuesto por la ultraderecha. Son cada vez más fuertes, están en más sitios, es una evidencia, porque no hay fronteras. Así lo han entendido en la internacional reaccionaria y por eso las fuerzas progresistas debemos actuar de forma conjunta, debemos estar cada vez más juntos y unidos. Como ha dicho antes el presidente Yamandu Orsi, el presidente Lula y yo mismo lanzamos en 2024 esta iniciativa para proteger y profundizar en la democracia. Hoy el presidente Boric nos ha convocado para sumarse a este objetivo conjuntamente con el presidente de Uruguay y el presidente de Colombia, aportando su impulso y su visión. Y en esta reunión hemos identificado 3 áreas claves de actuación para que nuestro impacto sea el mayor posible. En primer lugar, fortalecer las instituciones democráticas y el multilateralismo, porque es en este espacio en el que se juega buena parte de la partida, si me permiten la expresión, y en esta línea les adelanto que España acogerá la próxima cumbre en defensa y también en aras de profundizar la democracia en el año 2026, al igual que está haciendo Chile hoy aquí. En segundo lugar, también hemos hablado de desinformación, de cómo podemos combatir la desinformación. Hemos propuesto una gobernanza digital democrática, colaborar para garantizar que los algoritmos no manipulen nuestras opiniones ni tampoco debiliten la cohesión social y nuestra convivencia. Y, finalmente, reducir la desigualdad, que es una de las principales tareas, si no la primordial, por parte de los gobiernos progresistas. Es en la injusticia social, ambiental, económica, en la que termina quebrando la confianza de la gente las instituciones democráticas. Y es, por tanto, en la desigualdad donde la ultraderecha encuentra el caldo de cultivo para propagar el virus del extremismo y también de la polarización. La ultraderecha vive políticamente de eso, del miedo. Se alimenta de la nostalgia, de un pasado, por cierto, que nunca existió, y por eso es crucial avanzar en políticas que ofrezcan certezas, horizonte y esperanza ante el futuro a las generaciones presentes y futuras. Yo creo que la reunión que acabamos de mantener ha servido para canalizar esa energía, como se refleja también en el Festival de la Democracia que se celebra estos días en Santiago de Chile. Y nos sumamos a esa iniciativa, nos unimos al pueblo de Chile para luchar contra la desigualdad, la desinformación y el avance del autoritarismo. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, presidente Sánchez. Para continuar, se dirigirá a las y los presentes el presidente de la República Federativa de Brasil, excelentísimo señor Luis Ignacio Lula da Silva. Este encuentro en el Palacio de la Moneda, junto a los presidentes Boric, Pedro Sánchez, Petro y Yamandu, tiene una simbología muy especial. Aquí la democracia chilena sufrió uno de los atentados más sangrientos de la historia de América Latina. Nuestros países conocen de cerca los horrores de dictaduras que mataron, persiguieron y torturaron. El camino para reconquistar la democracia y la libertad fue largo. Las democracias no se construyen de la noche a la mañana. Velar por los intereses colectivos es una tarea permanente. Vivimos una nueva ofensiva antidemocrática. Para reaccionar a este movimiento, España y Brasil promovieron un encuentro al margen de la Asamblea General de las Naciones Unidas en septiembre del año pasado.
Desde entonces, la situación en el mundo se ha agravado. El panorama que enfrentamos exige acciones concretas y urgentes. La reunión de hoy, organizada por el presidente Boric, es un paso en esa dirección. La democracia liberal no ha sido capaz de responder a los anhelos y necesidades contemporáneas. Cumplir el ritual electoral cada 4 o 5 años ya no es suficiente. El sistema político y los partidos han caído en descrédito. Por esta razón, conversamos sobre el fortalecimiento de las instituciones democráticas y del multilateralismo frente a los sucesivos ataques que vienen sufriendo. Acordamos sobre la necesidad de regular las plataformas digitales y combatir la desinformación para devolverle al Estado la capacidad de proteger a sus ciudadanos. La clave para un debate público libre y plural es la transparencia de datos y una gobernanza digital global. Libertad de expresión no se confunde con autorización para incitar a la violencia, difundir el odio, cometer crímenes y atacar el Estado democrático de derecho. Reconocemos la urgencia de luchar contra todas las formas de desigualdad. No hay justicia en un sistema que amplía beneficios para el gran capital y recorta derechos sociales. El salario medio global de un presidente de una empresa transnacional es 56 veces mayor que el de un trabajador. Las políticas de austeridad obligan al mundo en desarrollo a convivir con lo intolerable. 733 millones de personas pasan hambre todos los días. La Alianza contra el Hambre y la Pobreza, lanzada por la presidencia brasileña del G20 el año pasado, busca superar definitivamente esta lacra. La justicia tributaria es otro paso para volver a poner la economía al servicio del pueblo. Los superricos deben asumir su parte en este esfuerzo. Solo el combate a las desigualdades sociales, de raza y de género puede rescatar la cohesión y la legitimidad de las democracias. La crisis ambiental introduce nuevas formas de exclusión con impactos desproporcionados para los sectores más vulnerables. Sin un nuevo modelo de desarrollo, la democracia seguirá amenazada por aquellos que colocan sus intereses económicos por encima de los de la sociedad y de la patria. Ese encuentro también fue un momento de reflexión sobre el estado de la integración regional y del mundo. América Latina y el Caribe son una fuerza positiva en la promoción de la paz, en el diálogo y en el afianzamiento del multilateralismo. Con España y Europa compartimos una larga historia y lazos económicos y sociales. Somos dos regiones ineludibles en el orden multipolar naciente. Enfrentamos desafíos similares en el combate a la discriminación racial, la xenofobia y el cambio climático. También nos une la promoción y promoción de los derechos humanos. En este momento en que el extremismo intenta reeditar prácticas intervencionistas, necesitamos trabajar juntos. Defender la democracia no corresponde solo a los gobiernos. Requiere la participación activa de la academia, los parlamentos,
la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado. Esta tarde participaremos en un diálogo para acercar nuestra iniciativa a los movimientos sociales, las ONGs, los sindicatos, la academia y los estudiantes. Esta agenda continuará en septiembre con otro evento en Nueva York, al margen de la Asamblea General de la ONU, con la participación de más países latinoamericanos, europeos, africanos y asiáticos. Muchas gracias. Agradecemos al presidente Lula da Silva y para finalizar invitamos al presidente de la República de Chile, excelentísimo señor Gabriel Boric Font, a dirigirse a las y los presentes. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan. Quiero comenzar este punto de prensa agradeciendo, por cierto, la presencia del presidente de Brasil, Lula, el presidente de España, Pedro Sánchez, el presidente de Uruguay, Yamandu Orsi, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en el Palacio de la Moneda, en este encuentro que hemos denominado Democracia Siempre. Quiero contarles, además, que he conversado personalmente para que sean parte de este grupo ampliado y han aceptado con mucho entusiasmo y estarán en el encuentro que hagamos en Nueva York en un mes más, en el marco de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con Claudia Sheinbaum, presidenta de México, con Xiomara Castro, presidenta de Honduras, con el primer ministro de Inglaterra, Starmer, con el primer ministro de Canadá, Carney, con el primer ministro de Australia, Albanese, con el presidente de Sudáfrica, Ramaphosa, y también, entre otros, con la presidenta de Dinamarca, Mette Frederiksen. Por lo tanto, acá están haciendo algo grande. En momentos en donde la democracia está bajo ataque en diferentes partes, desde diferentes sectores políticos. Habemos un grupo importante, grande, de líderes de países distintos, pero con visiones que se complementan para defender la democracia. Este no es solamente un acto simbólico, es un acto político que además tiene propuestas concretas, tanto en materia de desinformación, cómo combatir la desinformación, cómo enfrentar la desigualdad con las diferentes experiencias que han tenido nuestros países, cómo enfrentar también en conjunto la violencia, compartiendo las buenas prácticas que algunos de nuestros países han implementado para enfrentar, por ejemplo, al crimen organizado que es transnacional. Cómo en el famoso dilema del prisionero de la teoría de juegos optamos por colaborar en vez de actuar cada uno por su cuenta, lo que redunda en mayores beneficios para todos. Porque si de algo estamos convencidos es que en el mundo, tanto a nivel de Estado-nación como de individuos y sociedades, nadie puede salvarse solo. La crisis climática, la pandemia, los fenómenos migratorios, el crimen internacional, son desafíos que tenemos que abordar en conjunto y tenemos que ponerlos en positivo, porque les digo que acá no basta con apuntar a quien piensa distinto y decir esta persona o esta idea es una amenaza. No basta con eso. Tenemos que ser capaces de proponer una alternativa. La democracia, como bien decían mis colegas, tiene que cumplir, tiene que entregar resultados, mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Por eso hablamos de resiliencia frente a la crisis climática y cómo combatirla con nuevas energías. Por eso hablamos de crecimiento, de cómo logramos crecimiento con justicia. El presidente Lula comentaba en la conversación que hemos tenido durante estos días cómo en Brasil sus gobiernos han logrado reducir de manera significativa la pobreza. Cómo en otros países hemos logrado bajar, por ejemplo, la jornada laboral para que exista más tiempo para el ocio, para la familia.
Lo ha logrado España, lo hemos logrado en Chile. En Colombia se está discutiendo una reforma laboral. Cómo hemos aumentado también los salarios mínimos. Cómo hemos generado mejores condiciones para las y los trabajadores, para la gente común y corriente que se levanta temprano y que hace grande a cada uno de nuestros países. Y entendemos que no basta con juntarse entre presidentes. Tenemos que incorporar a la academia, a la sociedad civil. Por eso de aquí partimos inmediatamente a un almuerzo que tendremos con intelectuales de diferentes países. Corea del Sur, Brasil, Chile, Inglaterra, Estados Unidos. Desde allí vienen diferentes y muchos otros que quisieran venir, con los que conversamos y que seguramente se integrarán más adelante para poder debatir el contenido de nuestras propuestas, el sentido más de fondo de nuestras propuestas. Acá no nos podemos quedar solamente en la contingencia, en cómo responder lo que dijo el otro. Hay que pensar más allá, sin por cierto dejarla de lado. Pronto, en este sentido, liberaremos la declaración conjunta que concordamos, en donde se dan a conocer las áreas de trabajo que vamos a seguir desarrollando de aquí al próximo encuentro, mucho más masivo, en donde España hizo una propuesta a quienes invitar de diferentes sectores políticos comprometidos con la democracia, para que todos ustedes la puedan ver y se pueda discutir. A los mandatarios que nos acompañan, a los chilenos y chilenas que están viendo esto, quiero decirles que este encuentro reafirma el compromiso de nuestras naciones con el fortalecimiento y la profundización de las democracias para hacerlas más abiertas, más cercanas a los jóvenes, como nos recordaba el presidente Petro en la discusión que tuvimos recién. Porque la democracia y los países que durante algún tiempo la hemos perdido, sabemos que hay que cuidarla y reforzarla. No está garantizada. Se tiene que trabajar todos los días. Y se tiene que trabajar para mejorar la calidad de vida del pueblo, construir sociedades más justas, en donde todos y todas tengan un lugar para desarrollarse. Hay quienes critican este encuentro. No les gusta que nos juntemos. Yo les digo abiertamente, nunca es un mal momento para fortalecer la democracia y el respeto irrestricto a los derechos humanos, al derecho internacional, a la justicia, a la igualdad. Nunca es un mal momento. Y por eso estamos reunidos acá. Porque gobernar exige hacer, exige gestión, pero también, y esto es importante, pensar a largo plazo, agruparse, entender que cada uno por su cuenta no se va a salvar. Tenemos que actuar unidos. Es este esfuerzo el que hemos decidido emprender juntos. Estamos invitando a más países a sumarse con la convicción de que los problemas de la democracia los podemos enfrentar y resolver siempre con más democracia. Termino esta intervención porque lo conversamos también y no podemos ser indiferentes en una reunión con mandatarios internacionales, haciendo un llamado nuevamente al alto al fuego en Gaza. Nos desgarra la muerte, el asesinato que día a día se produce en este lugar del mundo que también somos nosotros. Y hacemos un llamado al alto al fuego, a que Naciones Unidas y en particular su Consejo de Seguridad se ponga las pilas y no haya bloqueo para que pueda llegar la ayuda que tantos seres humanos como nosotros necesitan para seguir viviendo y para que haya dignidad en ese lugar que parece apartado, pero es humanidad y está también en nuestros corazones. Muchísimas gracias, seguiremos debatiendo y más tarde con la sociedad civil en el encuentro que tenemos en Matucana. Un gusto. Muchas gracias, presidente Gabriel Boric Font, y a todos los mandatarios por sus palabras. De esta forma, damos por concluida la declaración conjunta. Agradecemos a los medios de comunicación presentes en la reunión de alto nivel Democracia Siempre. Muchas gracias y muy buenas tardes. Ya.